Dios, nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra, Señor, y rogamos que tú establezcas en nuestro corazón los fundamentos de tu palabra, Señor, para que nuestra vida camine, Señor, en tu palabra como fundamento, Señor, en todo sentido. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y que tu Espíritu Santo, mientras escuchamos tu palabra, Señor, tú traigas sanidad, traigas respuestas, Señor, a las peticiones que todos traemos. En el nombre de Jesús, amén. La palabra revelada es el tema de hoy. La semana pasada estuvimos aprendiendo de la importancia de andar o vivir por fe. Y ya todos sabemos que lo que produce la fe de Dios en nosotros es la palabra de Dios. Ahora, en ese sentido, cualquiera que quiere tener fe o fortalecer su fe en Dios necesita leer la Biblia. Eso es algo que constantemente, en lo que constantemente estamos siendo exhortados, en leer la palabra de Dios. No podemos depender de una predicación. No podemos depender de la oración de alguien más. ¿Es buena la predicación? Sí. ¿Es buena la oración? La Biblia dice, oren unos por otros. Pero necesitamos aprender a que nuestra vida tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. Y ese es un ejercicio que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos para hacerlo. Entonces, constantemente estamos exhortando a leer la palabra de Dios, pero hay algo que probablemente te has dado cuenta que sucede cuando leemos la Biblia. O sea, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Pero a veces cuando leemos la Biblia, no todo lo que leemos produce fe en nosotros. A menudo cuando leemos la Biblia, aunque indudablemente adquirimos conocimiento, una cosa es saber qué dice o qué hace Dios, y otra cosa es creer que lo puede hacer en mí. Una cosa es saber qué dice Dios, y muchos de nosotros nos pasa eso. Tienes un problema en la que necesitas sanidad y tú sabes, que Dios es el sanador, pero a veces dudas que pueda sanarte. Indudablemente, leer la palabra produce en nosotros conocimiento, repito, pero una cosa es saber quién es Dios, qué hace Dios, y otra cosa es creer que lo puede hacer en mí. La razón por la que suceden estas cosas, porque la Biblia textualmente nos da conocimiento, pero lo que produce fe en nosotros es la revelación de la misma Biblia, de la palabra de Dios. Entonces no basta con solo leer, aun cuando eso nos haga crecer en conocimiento o en sabiduría. Es importante, ya que estás leyendo, continuar leyendo hasta que recibas esa revelación de la palabra de Dios. A eso se le conoce como rema. La palabra de Dios escrita se le conoce como logos, pero la palabra de Dios revelada es rema, rema de Dios. Esto es, el rema es lo que tú necesitas en un momento determinado, es la palabra de Dios que tú necesitas en un momento determinado para creer o para permanecer creyendo. La revelación de Dios es lo que tú necesitas, la revelación de la palabra de Dios es lo que tú necesitas para creer o para continuar creyendo. La palabra de Dios, el logo de Dios, la palabra escrita, se almacena en nuestra mente.
Pero el rema de Dios, que es la palabra de Dios revelada, se almacena en nuestro corazón, porque con el corazón se cree. También es importante saber que el rema o la revelación de la palabra de Dios es personal o es para un grupo determinado de personas que viven en un mismo tiempo y espacio, en el mismo contexto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que para unos es una revelación importantísima o la revelación más importante de la vida, no necesariamente lo es para otros. Sobre todo por la madurez que tenemos unos en comparación con otros, por el conocimiento de la palabra y por la revelación de cada persona o grupo de personas que tienen de la palabra de Dios. La revelación va dirigida a una persona. La revelación va dirigida a un grupo de personas que pueden ser parte de la misma congregación o de la misma ciudad en un tiempo determinado. Pero la revelación expira. La revelación expira cuando lo que Dios te revela se convierte en fe y en estilo de vida. A partir de ese momento necesitas una revelación diferente. Hay personas o denominaciones que hicieron, o hay personas que precisamente hicieron una denominación o una religión de una revelación. La iglesia bautista es una iglesia que el tipo de alabanza de ellos se llama himnos. Y existen los himnarios, un libro que contiene todos los himnos que se cantan. Algunas otras denominaciones también. Pero esas denominaciones nacen en Europa en tiempos de guerra, en los que el himno se cantaba pues para agarrar valor. Y entonces los creyentes empezaron a hacer sus himnos y se conformó el himnario. Pero la guerra se acabó y ellos hicieron de los himnos una religión o parte de su religión o denominación. Lo que fue una bendición, porque no podemos dudar que fue una bendición hace 100 años, no necesariamente lo es hoy en tiempo presente. Porque nosotros ni estamos en guerra, ni somos europeos. Acá necesitamos corridos. No se crean. Acá necesitamos nuestra música contemporánea. Entonces, el hecho de que alguien que en su momento recibió una revelación que fue de bendición para su vida o el grupo de personas al que pertenecía, no necesariamente quiere decir que aplica para otras personas alrededor del mundo o para todo el mundo. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque te repito, no todos tenemos la misma madurez, no todos tenemos el mismo conocimiento y no todos tenemos la misma revelación y no todos tenemos la misma necesidad. Entonces, la palabra de Dios escrita, el logo de Dios es para todo el mundo, pero la revelación es para quien Dios decide dársela. ¿Sí queda claro esto? La revelación de la palabra de Dios se basa en la necesidad de aquel a quien Dios se la manifiesta.
¿Ok? Cuando leemos la Biblia textualmente, cuando leemos el logo de Dios, como si fuera un libro común, los mandamientos que Dios ha puesto en su palabra, cuando nosotros lo leemos como un libro ordinario, esos mandamientos parecen ser opcionales. Porque lees el logo de Dios, ¿con qué? Con la mente. Y con la mente razonamos. Y tratamos de entender y hallar el sentido común. Y a mí no me parece y se me hace que esto no. Y empieza y dices tú, o a lo mejor sí, pero más adelante. Por ejemplo, fíjate, leemos en Éxodo 20:15. Dice, no robarás. 16, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando nosotros no somos rateros, no somos ladrones, ni calumniadores, eso solamente al leerlo genera conocimiento y sabiduría de Dios, pero no hay una revelación. Pero si una persona roba y es calumniadora y lee Éxodo 20, 15 y 16, Dios le está revelando en su palabra lo que no debe de hacer. Entonces, algunos, aunque conocen estos mandamientos, siguen robando y calumniando. La razón es ¿por qué? Porque no han estado atentos al rema de Dios o a la revelación de Dios. Y eso genera falta de arrepentimiento. Hebreos 4:11, dijimos que era 6, ¿verdad? Hebreos 4:6 y 7, déjame lo corrijo aquí de una vez. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no han entrado por causa de ¿qué? De desobediencia, otra vez determina un día, hoy, haciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Te acuerdas que yo en repetidas ocasiones hago el comentario de que hay una falsa esperanza, o a veces las personas les encanta tener falsas esperanzas cuando dicen, yo sé que Dios tiene su tiempo? ¿Sí te acuerdas? Y yo siempre he dicho, el tiempo de Dios es hoy. Que tú no quieras es otra cosa. Que Él no quiera es otra cosa. Pero esa escritura de Hebreos 4:6 dice que aquellos que no han entrado en el evangelio por causa de la desobediencia, Dios dice, ok, les voy a poner una fecha, es hoy. Y hoy les quiero decir, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, esta escritura nos enseña que algunos cuando leemos la Biblia, lo hacemos con la mente tratando de razonar o encontrar el sentido común de lo que estamos leyendo. Eso puede generar que el corazón se endurezca y que la palabra de Dios que te está siendo revelada por el Espíritu Santo no produzca en ti la fe para obedecerla. Porque para obedecer la palabra se nos ha enseñado que necesitamos conocimiento. Pero además, no puedes obedecer algo que no conozcas. Pero además, más importante, necesitas fe. Porque si una persona ha hecho del robo un estilo de vida,
depende su economía de robar y se encuentra con el mandamiento de Éxodo 20:15 que dice: no robarás, esa persona necesita, ya conoce, ahora necesita fe para dejar de robar y decir: ok, yo voy a creer que si dejo de robar, Dios me va a abrir puertas de prosperidad. El asunto es que hay personas que al leer eso con la mente endurecen el corazón. Y esto pudiéramos pasar toda la noche y toda la semana en este tema. ¿Cuántos de nosotros hemos leído en la palabra: maridos, honren a su esposa, trátenla con la fragilidad que se trata un vaso de cristal? Y hay maridos que endurecen el corazón y luego se quejan que su esposa esto no y aquello no, y que mi esposa esto porque ante la revelación cerraste tu corazón. La revelación trae algo importantísimo, produce algo importantísimo en nuestra vida. Pero desde que comienzas a leer la Biblia, o sea, no en los años atrás, sino desde el momento que tú la abres en tu diario vivir, necesitas leerla con fe, creyendo que Dios te está hablando. Porque la letra o el logos plasmado en la palabra de Dios tiene que ver con la veracidad del contenido de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero el rema tiene que ver con una verdad en particular que el Espíritu Santo te está revelando de acuerdo a la necesidad de tu vida, de tu corazón, de acuerdo a la necesidad de tu matrimonio. Si entendemos esto, en cierta forma, cuando leemos la Biblia y no llegamos a la revelación, nuestro corazón permanecerá duro, es decir, sin fe, sin creer, sin la respuesta correcta hacia la palabra de Dios, porque toda revelación conlleva una acción. Cuando yo endurezco mi corazón, yo no voy a actuar en consecuencia a la revelación. No voy a hacer lo que el Espíritu Santo sabe que debo de hacer para poder recibir lo que yo necesito. Revelación es quitar el velo. Como las fotografías antes, ¿te acuerdas? Se tomaba una foto, se capturaba la imagen en un rollo fotográfico que tenía que pasar un proceso para que lo que eso capturó fuera revelado. Y cuando se manipulaba de una manera incorrecta ese rollo, ibas por tus fotografías y te decían: su rollo se veló. ¿Te acuerdas? No se puede ver lo que capturaste, pero la revelación permite ver la imagen que capturaste. Entonces, toda revelación conlleva una acción. Esa acción me va a llevar a obtener lo que nosotros llamamos la provisión de Dios. Pero cuando yo leo la palabra de Dios y endurezco mi corazón, no actúo en consecuencia a lo que Dios me dice. Y sigo padeciendo la misma necesidad. El matrimonio sigue con los mismos pleitos y han pasado 10 años. Porque cuando Dios o el Espíritu Santo le reveló a ese marido honrar a su esposa,
dijo, es que ella no se lo merece. Algunos hombres me han dicho, no, pastor, si siendo duro con ella me trata como sus pies, ahora si la honro me va a matar. Pero cuando es una palabra de Dios revelada, el Espíritu Santo te está revelando las causas que generan la necesidad que estás padeciendo. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nuestra boca hable es la evidencia de lo que creemos, es la evidencia de nuestra fe. Las palabras que salen de nuestra boca nos dejan ver tus creencias o tu fe. Proverbios 18:20, que hemos estado leyendo las últimas semanas, dice, del fruto de la boca del hombre, ¿qué dice? Se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras, el buen tesoro, lo que el corazón atesora y sale por la boca, nos permiten conocer las creencias o la fe de una persona. Pero Proverbios 18:20 y 21 dice que eso que sale va a saciar tu ser. Si salen tonterías, te vas a llenar de tonterías. Si sale incredulidad, te vas a llenar de incredulidad. Si sale maldición, aquellos que maldicen a la esposa o aquellas que maldicen al marido, aunque sea en broma, te vas a llenar de esa maldición. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y en el aire, los espíritus no creen en bromas. La misma Biblia nos dice, a Dios no le puede salir con que, ay, estaba bromeando. Lo dije jugando, Señor. El ambiente espiritual, como sabe esto, que del fruto de tu boca se llenará tu vientre, tu vida, ellos no creen en bromas. Ellos dicen, lo habló, lo declaró. Eso es lo que va a recibir. Entonces hay hombres que dicen, es que mi esposa es muy tonta. ¿De qué se va a llenar tu matrimonio? De una esposa tonta. Es que mi marido es bien menso. ¿De qué se va a llenar tu matrimonio? De un marido menso. Ay, es que mis hijos son unos irresponsables. ¿Qué tipo de madre serás? Una con hijos irresponsables. Pastor, pero es la verdad. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces tenemos que hablar por fe. Y la fe es ciega a los sentidos. Y la fe no se deposita en las personas, se deposita en Dios.
¿Vamos bien? Ahora mira, dice aquí, Salmo 116, 7. Mira lo que dice, cómo dice el verso 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. O sea, las emociones del salmista no están en paz, no hay paz en él. Dice, porque Jehová te ha hecho bien. O sea, lo que el salmista está declarando es, Dios nos ha bendecido, pero no tenemos paz. Dice verso 8, pues tú has librado mi alma, ¿de qué? De la muerte. Mis ojos has librado de lágrimas y mis pies has librado de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Porque qué? ¿Porque qué? Creí, por tanto que hablé. Por eso te decía, lo que hablas es la evidencia de tus creencias. Creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, y dije a mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Parece que se repite, pero no se repite. Primero, lo está pensando. Y segundo, lo está declarando. Primero se dice a sí mismo, le dice a su alma, oh alma mía. No le está hablando a Dios, está hablando para sí. Y todo lo que está hablando para sí genera fe. Entonces todo lo que empieza a decir, versos 7, 8, 9, 10, todo lo que empieza a pensar, dice, creí, por tanto hablé. Y lo que empieza a declarar en esta escritura, de hecho, cuando dice creí, por tanto hablé, la palabra hebrea es davar, y el verbo no solo se enfoca en el contenido de la comunicación oral, sino se enfoca muy particularmente en el tiempo y las circunstancias o en el contexto en las que se está hablando. O sea, en ese momento determinado en el que el alma del salmista no encuentra reposo o no tiene reposo, dice, alma, aplácate, apacíguate, entra en reposo, porque Dios nos ha hecho mucho bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que esa alma está en paz, no necesita el salmista decirle, entra en reposo, que no se te olvide que Dios te ha bendecido. Esa revelación es para el tiempo de tribulación de esa alma. Pero no solamente lo está pensando, sino que luego lo empieza a declarar. ¿Y a quién se lo declara? A Dios. Lo piensa, lo cree
y lo habla. Y del fruto de la boca del salmista se llena su vientre. Por eso termina el Salmo 16. Aleluya, termina. Porque eso que entró en él generó la fe necesaria para entrar en reposo. Entonces, cuando dice creí, por tanto hablé, está hablando en un contexto. Esto que dije, dice el salmista, lo dije porque no encontraba paz. Lo que el salmista habla después de creer es la revelación de la palabra de Dios. No habla por hablar, habla en consecuencia a la revelación, y esto produce en él lo que dicen los versos del 13, 14, 16, 17 y 18. Dice: tomaré la copa de la salvación, pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Soy siervo de Dios, ofreceré alabanzas, pagaré mis votos, vuelve a decirlo, dice 2 veces, a Jehová delante de todo su pueblo. Es decir, voy a testificar, tendré testimonio. Entonces, la revelación de Dios, lo que Dios revela, nos lleva a actuar en ese propósito de que Dios te está revelando. Hay un versículo de la palabra que generalmente se le ha dado una mala interpretación, o no todos lo hemos entendido. Y me refiero a Jeremías 33:3. Lo tenemos de memoria, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. La mayoría hasta ahí no lo sabemos, nada más porque lo pusieron en la pantalla. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Pero no termina ahí. Generalmente se cree que la respuesta cuando clamamos a Dios viene en el sentido de la necesidad por la cual clamamos a Dios. Es decir, si clamamos a Dios por sanidad, creemos que Él responde con sanidad. Si clamamos a Dios por dinero, creemos que Él responde con dinero. Pero la respuesta de clamar a Dios es con revelación. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ¿qué? Que tú no conoces. Dios responde con revelación. La pregunta es, ¿por qué Dios responde con revelación? ¿Por qué si estoy quebrado económicamente y clamo, Señor, ten misericordia, ayúdame, no tengo para comer, no tengo para la renta, no tengo para la luz? Dios no me dice, órale, ahí te va. ¿Por qué Dios me da una revelación? Por su misericordia no somos consumidos. Pero lo primero que Dios responde es con algo grande y oculto que aquí no está. Muchos decimos, no, hombre, ¿para qué oro? He orado muchas veces y he clamado a Dios por la renta y no me dio para la renta. ¿Por qué Dios contesta con revelación? Porque la revelación nos enseña la causa de las situaciones que enfrentamos.
la causa de los padecimientos. Señor, sáname. Todos queremos que Dios diga, ahí va la sanidad. Y Dios dice, denle revelación. La revelación de la palabra de Dios nos deja entender por qué la enfermedad. Siguiendo con el ejemplo. Porque Dios está usando. Job es un ejemplo de ello. Job tenía un estilo de vida digno de que Dios lo presumiera al mismísimo diablo. ¿No has considerado a mi siervo Job, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No hay ninguno como él sobre la tierra. Esas son las palabras de Dios sobre la vida de Job. Satanás le contesta y le dice, estoy reprendido, no lo puedo tocar. Quítale la cerca, quítale tu protección, déjame tocarlo a ver si no te maldice en tu cara. Y Dios deja la vida de Job al alcance de las manos del diablo y le pasa todo lo que sabemos que le pasó, pierde todo. Y le vuelve a presumir y le dice, ¿qué pasó, Satanás? Mi hijo Job es íntegro aun y cuando, y te pasaste, le dice. Le mataste sus hijos, le robaste sus posesiones, le destruiste hasta todo. Y ahí sigue. Dice, ok, déjame tocarlo. A él. Me dijiste que no lo tocara. Y le dice Dios, nada más no me lo mates. Y dice la Biblia que sale el diablo de la presencia de Dios y hiere a Job con una enfermedad. Que de ser un terrateniente, su pobreza lo lleva a vivir en un basurero. Y los perros vienen o iban y le lamían las llagas. Pero Job dice algo interesante en ese proceso. Job tiene una revelación. Y Job dice, cuando era próspero, no lo dice así, lo voy a parafrasear. Cuando era próspero y todo estaba bien y tenía honra de la gente, porque la gente lo honraba a don Job. No era Job, era don Job. Cuando había prosperidad, fiesta, ropas finas, renombre, abundancia, riquezas, no conocía a Dios. Pero toda esa adversidad, Job entiende que fue necesaria para conocer a Dios. Y Job dice, con todo y esa bendición que tenía mi vida, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Job entendió que ese proceso, la causa de ese proceso fue la falta de conocimiento de Dios. Él era un hombre sumamente religioso, pero no conocía a Dios. Entonces, la revelación nos enseña las causas de la necesidad.
Definitivamente al enfermo Dios lo sana, pero si lo sana, se vuelve a enfermar. Definitivamente Dios prospera, pero si alguno nos prospera, volvemos a la pobreza. Entonces, cuando clamamos por dinero, por finanzas, Dios no te da dinero. Dios dice, te voy a dar algo mejor. Nosotros queremos dinero. No sé si llegaste a ver a un influencer que andaba en la calle y le decía a las personas, ¿qué quieres? ¿5,000 pesos o un consejo millonario? ¿Sí llegaste a ver a ese hombre? Y muchos, 5,000, denle 5,000 pesos. Y seguía caminando. Y otro, ¿qué prefieres? 5,000 pesos o un consejo millonario? 5,000 pesos. Nadie quiere consejos. El necesitado quiere dinero. Pero uno que otro decía, a ver, dame el consejo millonario. ¿A qué te dedicas? Y empezaba la plática. No, pues yo hago esto y esto. ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Y empezaba a explicarle y empezaba a decirle, a darle instrucciones, consejos. Y al final decía, ¿cómo ves? Todavía, ¿qué piensas de los 5,000 pesos? No, me llevo más que 5,000 pesos con el consejo millonario. Pero muy pocos tenemos esa capacidad de decir, 5,000 pesos me los gasto. Es más, ya los debo, nomás los voy a ir a entregar. Pero el consejo esa es la razón por la cual Dios responde con revelación. Porque Dios no quiere que sigas padeciendo, sea enfermedad, sea pobreza, sea pleito, familia disfuncional, sea lo que sea. Dios te quiere sacar de ahí. Eclesiastés nos da un ejemplo. Eclesiastés 4:9. Fíjate cómo dice. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor ¿qué? ¿Tienen mejor qué? Paga de su trabajo. Mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta escritura nos revela ciertas cosas. Nos revela algunos que no les alcanza con la capacidad que tienen de producir finanzas. Dios dice, necesitas un socio. Llegaste al límite. Dos tienen mejor paga. Otros que están tristes, que no tienen quien los levante, quien los anime, y dice, necesitas un amigo. Necesitas, iba a decir casarte. Bueno, algunos sí. Y Dios, uno no alcanza a entender a veces estas cosas. No, Señor, yo necesito un aumento de sueldo, yo no necesito un socio, yo necesito aumentar mis ventas, yo no necesito repartir las ganancias. ¿Cómo quieres que reparta las ganancias? Así pensamos cuando hablamos de sociedad. ¿Y quién va a ganar más?
¿No te das cuenta que si tú has podido resistir solo, con otro a tu lado vas a vencer? Pero eso no lo entendemos, porque solamente queremos que Dios resuelva el problema inmediato. Y la revelación de la palabra no solo suple la necesidad presente, sino la termina, la saca de tu vida, siempre y cuando actúes en consecuencia. Siempre y cuando hagas lo que te corresponde hacer. Porque si yo necesito mejor paga y le digo, Señor, auméntame el sueldo, aumenta mis ventas, y Dios me trae una revelación y me dice, mijo, mejor son dos que uno, porque recibirán mejor paga. Y yo solamente hago lo que hacen la mayoría de los cristianos. ¡Qué tremenda palabra! Me dicen algunos, qué tremenda palabra, pastor, vívela. No me digas qué tremenda palabra. Si te ha tocado que de repente estamos escuchando toda la misma predicación y alguien dice, el mensaje estuvo bien tremendo, y otro dice, ¿qué mensaje escuchó? Yo no entendí nada. Es que él tuvo revelación y tú traías tu corazón durito. Tú estabas razonando. No, a mí se me hace que esto no. Ay, el pastor habló de diezmos porque la gente no da. Ay, como no les alcanza, por eso hablaron de eso. Ay, y empiezas a razonar. Entonces, si actúo en consecuencia a lo que Dios me está revelando, quiere decir que cuando yo le digo, Señor, auméntame las ventas, y Dios me dice, agárrate un socio, o agárrate un mejor trabajador. O hay algunos que no necesariamente necesitan un socio, necesitan un asistente. Eres agente, eres dueño, agente de ventas, contador, ¿qué más? Administrador, marketing, proveedor, todo eres tú solo. Ay, Señor, ayúdame, no me alcanza el tiempo. Mejor son dos que uno. Pero hay algunos que sí tienen otro, no sirve para nada, pero ahí lo tienen. Necesitas leer Proverbios para saber a quién y a quién no contratar. Necesitas quien te ayude. Necesitas quien te levante. ¿Qué tengo que hacer? Un amigo, un compañero de oración. Si no lo hago, con todo y que Dios me dio la revelación más grande para mi vida, voy a seguir sin ganar más, voy a seguir solo, no voy a resistir al enemigo, me voy a caer, nadie me va a levantar. Entonces, la mayoría de las veces, repito, la revelación trae consigo una exhortación. La revelación trae una exhortación. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo?
Esa es una exhortación. Jesús está diciendo: si realmente fuera tu Señor, me obedecerías. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no nada más las oye, las pone por práctica, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación o el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quieres que tu vida sea inamovible, tu fe sea inamovible? Tienes que oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, todo lo que construye, todo lo que edifica es inamovible a los embates del enemigo. Pero todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y no las hace, dice el 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que también edificó su casa, pero sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así. ¿Es fácil de entender? Sí. Pero para algunos no es fácil de vivir. Repito, la misericordia de Dios es la que no nos deja ser destruidos. Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a suplir. Pero depende de nosotros si mañana volvemos a necesitar que nos sane, que nos supla. Todo viene de Él, aún la prosperidad, el estado económico en el cual consideramos que no necesitamos dinero, viene de Dios también. Endurecer el corazón es cerrarme a la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cada vez que lees la Biblia, no endurezcas tu corazón. Disponlo.